Al abrigo de los girasoles, de Pedro J. Martín, su segunda novela, un protagonista peculiar que se llama Carlos, que el propio protagonista, o mejor dicho, autor de esta obra, va a estar con nosotros esta tarde aquí en Plató para contarnos los entresijos de esta obra literaria. Buenas tardes, señoras y señores. Lunes 24 de octubre comenzamos una semana ya propia de otoño. Han venido las lluvias, ha llegado ya un poco el mal tiempo, el frío. ¿Qué nos deparará la predicción meteorológica para esta semana? Bueno, pues estén atentos porque, como cada lunes, nuestra compañera Luna Cruz nos dirá cómo estará el tiempo en esta semana que, insisto, nos interesa a todo el mundo saber cómo está. Además de todo esto, bueno, pues conoceremos también un pequeño resumen o adelanto de lo que podrán ver los amantes del deporte esta noche aquí en Telonuba, en Foro Deportivo, de la mano de nuestro compañero Rafa Mora. Haremos un poquito de baile, como cada tarde, de la mano de Nuria González y, por supuesto, Rosa Rodríguez nos dará ese adelanto de las noticias más destacadas de esta jornada, lunes 24 de octubre. Eso, entre otras muchas más cosas, porque además de presentarles a todos ustedes este libro, vamos a hablar con unos héroes. Bomberos Unidos Sin Fronteras, bomberos de Huelva, han estado en Haití tras ese devastador huracán, el huracán Matthew, que hacía verdaderos estragos. Bueno, pues un contingente de Bomberos Unidos Sin Fronteras partía desde Huelva hasta Madrid para desde ahí ir rumbo a Haití. Va a estar con nosotros aquí en Plató estas personas anónimas que dedican parte de su tiempo libre para que otras personas intenten olvidar y, sobre todo, sobrevivir a desastres y catástrofes como, por ejemplo, era este del huracán Matthew. Además, ¿quieren ustedes conocer cuáles son los tocados, sobre todo las féminas de la casa, que están de moda en esta época otoño-invierno? ¿Que tienen ustedes alguna boda? ¿Que tienen ustedes cualquier evento que necesiten ponerse un tocado? Y bueno, ¿qué colores se lleva? ¿Cuáles son los tejidos que están más de moda? Y sobre todo el tamaño. Bueno, pues hoy vamos a tener aquí un pequeño desfile de tocado para que ustedes vean desde sus casas que es lo que está de moda, como les digo, en esta temporada otoño-invierno. Y vamos a hablar también de Huelva, capital gastronómica 2017. Hace escasos días Huelva era elegida como tal. Bueno, pues estará con nosotros en este plató dentro de un rato la concejala del Ayuntamiento de Huelva, Elena Tobar, concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento capitalino. Y ahí hablaremos precisamente, bueno, pues de cuáles son esos beneficios que se supone que traerá esta capitalidad gastronómica. Bueno, pues si les parece, les invito, cuando son las 5 y casi 4 minutos de la tarde, a que pasen con nosotros esta sobremesa, que ahora con el tiempo malo no deben ustedes salir mucho, que después vienen esos resfriados. Pedro J., buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pedro J. Martín, autor del Abrigo de los Girasoles, segunda novela. Sí, este es mi segundo trabajo literario y hace poquito que vio la luz y aquí estamos dándole un poquillo de caña a ver si la gente se anima y la lee y a ver qué opina de ella. Pedro J. no es escritor de profesión, es decir, cuando uno es literato o escribe libros y se dedica a eso, pues bueno, tiene por supuesto su mérito, pero cuando uno no se dedica a esto y su trabajo lo compagina con la literatura, eso sí que es tener mérito. Pedro J., ¿cómo aterrizaste tú de tener una vida normal, una vida cotidiana, precisamente en el mundo de la literatura? Bueno, son un poco casualidades que van surgiendo, ¿no? Yo el trabajo que tengo me tenía mucho tiempo fuera de casa y soy aficionado a la lectura. Y un día pues decides un poco probar suerte, ¿no? Decirte, echarte para adelante y escribir algo. Me gusta mucho la historia, soy de Huelva, entonces mi primera novela pues decidí escribir algo porque no vi mucho publicado sobre el terremoto de Lisboa y las consecuencias que tuvo aquí en nuestra provincia, ¿no? En nuestra ciudad. Y entonces me puse a escribir, me tiré un año y medio, me llevó terminarla y bueno, mira, ya después hubo una editorial que decidió publicarla. Entonces Estamos hablando del color gris de la esperanza. Sí, mi anterior novela. Sí. Un acontecimiento, bueno, el terremoto de Lisboa, ya nadie vive que nos pueda contar eso, pero hemos oído generaciones tras generaciones, pues ese terremoto que desoló en mi pueblo, por ejemplo, en Triguero, la iglesia tenía 4 torres, quedó una, porque 3 cayeron en el terremoto de Lisboa, bueno, y además hizo estragos hasta cerca de la zona de Cádiz, según cuentan las crónicas de la época, y prácticamente una devastación en toda esta parte occidental de la península ibérica.
Así fue. Yo, en fin, igual que lo que tú estás diciendo, ¿no? De oídas, pues que si el agua había llegado hasta aquí, que si tal, que si... Y un poco pues me picó la curiosidad, me puse a indagar, a investigar y en los archivos, la biblioteca, la universidad, y fui encontrando bastante información y me pareció bueno, como acontecimiento ya un poco tenía idea, pero yo quise llevarlo a lo que era novela, exactamente. Es decir, que fuera el escenario, digamos. Ahí está. Yo digo que no es una novela histórica en sí, ¿no? Yo digo que está ambientada en el siglo XVIII, en el terremoto. Lo primero que acontece en la novela es el terremoto, y a partir de ahí lo que me meto más de lleno es en las vidas de esas personas que yo como pienso que pudieron sobrevivir a esa terrible catástrofe. Y de ahí nos vamos a esta segunda novela que estamos presentando, Al abrigo de los girasoles, un título que ya de por sí es bastante significativo. ¿Por qué se te ocurrió este título? Bueno, la verdad que tanto con el primero como con este creo que más o menos he tenido cierto tino con los títulos, ¿no? Y un poco en este tiene un doble símil, ¿no? Por un lado, yo al protagonista lo comparo con un girasol, ¿no? Ese girar, ¿no? Que siempre tiene ese juego, que siempre tiene ese baile entre el girasol y el sol, ¿no? Que siempre va tornando. Y el protagonista un poco así con la vida. La vida le va planteando problemas y él va girando, un poco va intentando dar la espalda a lo que es la vida, ¿no? Por otro lado, la novela acontece en una pequeña parcelita que hereda por parte del padre, que da un cementerio por delante y por la parte de atrás da un campo de girasoles, y ahí es donde él intenta buscarse a sí mismo, intenta resurgir como persona, ¿no? Ya que es alguien que está sumido en un caos existencial, ¿no? Atrapado por un pasado y un presente, y ahí es donde encuentra cierta cordura, ¿no? Y además de esa parte existencial o de ese tono existencial, ¿qué se puede encontrar, Pedro J., el lector en esta obra, en Al abrigo de los girasoles? Bueno, al contrario de la primera, ¿no? La primera, digamos, el tipo de lector que más leyó la primera era sobre todo gente que le gustaba la historia, o gente de Huelva, porque me decía, pues me gusta porque se cuentan cosas de Huelva o personajes que no conocen historia, como el Arco de la Estrella, que muchos no conocían, o Jacobo del Barco, personaje que aparece en la novela. Y esta novela yo digo que es todo lo diferente, ¿no? En esta novela puedes encontrar muchas otras cosas, pero nada relacionado con la primera. Esta novela encontrarás temas de actualidad como son desde violencia de género, o como es el alcoholismo, la drogadicción. Son temas más de una carga más dramática, ¿no? Son temas más actuales, más cotidianos de hoy día. No tienen esa cosa de que tenía la anterior novela, pero sí que es una novela también que que yo creo que puede enganchar en ese aspecto, porque es una historia personal, muy traumática, de un personaje que está sumido en esa depresión, en esa crisis existencial, y va a encontrar sobre todo eso, ¿no? Mucha carga emocional, mucho dramatismo, ¿no? ¿Crisis de los 30, de los 40, de los 50? Bueno, ¿O no tiene por qué? Él tiene 40, el protagonista ronda los 40, pero vamos. Ahora que está tan de moda, hijo, la crisis de los 20, la crisis de los 30, la crisis de los 40, y bueno, pues para tener una crisis, ¿no? Cualquier edad es buena, o hay que esperar que se cumpla una 33 o 35. Sí, no, hombre, la crisis que tiene este personaje es un poco, no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Ha coincidido que tiene esa edad, pero vamos, que son más problemas más profundos, ¿no? Son más traumas que tampoco voy a desvelar mucho más, porque si no te contaría la historia. Si no cuenta la película, entonces pues no tiene gracia verla. El abrigo de los girasoles fue como que se coló entre otra novela, ¿no? Sí, sí. Es decir, que esta se adelantó, un hijo prematuro, antes de la cuenta. Yo digo que normalmente dice que hacer una novela es como tener un hijo. Yo digo que este entonces no fue buscado, este fue un hijo de esto que... inesperado y prematuro. De penalti, digamos. Porque yo estaba inmerso en otra novela que sí tiene mucho parecido con la anterior, tinte histórico, también ambientada aquí en Huelva, y estoy con ella ahora, de hecho. Y esta surgió pues, ¿cómo decirte? Pues surge porque se me presenta un relato, se me presenta una idea, y no terminaba de coger dentro de la otra historia, y lo dejo ahí, y de repente pues me pongo a escribirlo, y al final esta le gana a la otra, y termino escribiendo esta y dejo la otra aparcada. Que dentro de nada esperemos que vea la luz próximamente, ¿no? Esto como también en los cines, próximamente, ¿no? Próximamente, hombre, vamos a darme un tiempecito, vamos a darle un poquillo de bola a esta, pero vamos, yo espero en un año por ahí tener la otra lista.
Pero... Y fíjate que a mí me llama mucho la atención, mira que bueno, pues uno se considera un chico de hoy en día, con sus estudios, con su cultura, pero yo, por ejemplo, nunca me he atrevido a coger un lápiz, un papel o un ordenador, que ahora ya antes era Sí, ¿no? ya Deo a deo. la máquina de escribir. O hay gente todavía que lo hacen manuscritamente, pero es complicado sin ser del mundo de la literatura, sin tener, bueno, pues una carrera de literatura, sin ser un profesor, bueno, pues de literatura, de lengua castellana, entrar en este mundo y plasmar las ideas y que, bueno, a uno le puedan publicar un libro. ¿Es complicado o no? Es complicado, sí. No, aquí nadie, por lo menos a mí, no me ha regalado nada en ese aspecto, ¿no? Hombre, yo a la hora de escribirlo, obviamente tú lo escribes y lo escribes de la mejor manera que crees que lo estás haciendo, ¿no? Después, cuando va ya una persona ya que tiene ya una editorial y una persona ya con los conocimientos que tú estás nombrando, entonces cuando ya un poco te empieza a dar un poco de palo y te dice... ¿A dónde voy yo, no? Ahí está, ¿no? Hombre, y sobre todo te guía, ¿no? Yo he tenido suerte de encontrar a Isidoro Cidre, que es mi agente literario, que es de Ediciones Tranvía, y él me ayuda mucho en ese aspecto, porque yo estos conocimientos que tú dices no los tengo. Entonces, sí, pues me ha orientado mucho y me ha dicho, pues esto está bien, esto está mal, esto por aquí, esto por allí. Pero es complicado y después ya eso es una parte, ¿no? De lo que es la parte de la escritura de la novela. Después lo que es la parte de encontrar una editorial, hoy día la verdad, por ejemplo aquí en Huelva tenemos la suerte que hay varias editoriales ya, pero también es verdad que cada vez hay más gente que escribe, entonces es un poco como que hay más medios, pero también hay mucha gente queriendo publicar. Entonces publicar, pues yo tuve la suerte que hasta 3 editoriales se interesaron por la anterior novela y no me puedo quejar, pero... Sí, obviamente sin ser de este mundo como venía yo y demás es más complicado, Pedro J, el anterior que hablaba del terremoto de Lisboa, bueno, pues era otra época, otros siglos, otra mentalidad, y ahí no creo yo que se te haya ocurrido dejar ningún tinte autobiográfico, pero en esta de Al abrigo de los girasoles, ¿hay algún componente del autor en algún personaje, en el principal, en algún secundario? Puede haber pinceladas, pero autobiográfica no es. Yo sé que es una novela que incita a que tú pienses que es autobiográfica el que la lea, porque está escrita en primera persona, en tiempo presente, entonces es un poco un diario y puede dar a equívocos, ¿no? Autobiográfica no es, ¿no? Lo que sí es verdad que cuando uno escribe, por ejemplo la anterior, como tú dices, no, pero en la anterior sí que a lo mejor yo dejé referencia de algún personaje que lo relaciono con alguien, o también puedo tener algo mío en cierto detalle, algún personaje. Tinte biográfico. Algún tinte, exactamente, alguna pincelada que tú quieres dejarla, y el que me conozca bien lo sabrá y el que no, pues ahí se queda. Y este a lo mejor sí puede también tener algo, pero ya digo, sobre todo alguna anécdota puede que haya metido, y del personaje tengo bien poco, nada diría. Pero alguna reflexión más intimista, pues puede que también haya algo, ¿no? Siempre algo cae, siempre algo... Todos los cuentos tienen una moraleja, pero hay veces que otros géneros literarios, bueno, pues el autor, como es el dramaturgo, también quiere dejar alguna especie de moraleja. ¿Al abrigo de los girasoles hay algún mensaje para el lector? Hombre, el mensaje más que nada que queda es que el protagonista de esta novela es un poco pesimista, ¿no? Es un poco de... Pero el mensaje quizás sea que puede tener esta novela es afrontar los problemas, como te he dicho antes, no girarse, no evadirlo. De hecho el personaje eso sí lo hace al final y lo que hace sobre todo es mirar a los problemas de cara, ¿no? Afrontarlos y para intentar así por lo menos quitarse esa carga de conciencia que tiene, ¿no? No se puede huir. Y una cosa que sí se dice mucho en la novela es eso, ¿no? Que no puedes huir nunca de un pasado, por ejemplo, porque siempre va a estar ahí, ¿no? Acechando, tienes que enfrentarte a él y hacerle frente, vamos. Bueno, pues les invitamos a que ustedes lean Al abrigo de los girasoles, la segunda novela de Pedro J. Martín. Antes de despedirlo, vamos a conectar cuando son las 5 y casi 15 minutos en puntito con nuestra compañera Rosa Rodríguez, a ver cuáles son las noticias más importantes de esta jornada, lunes 24 de octubre. Rosa, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Rafa. Pues en el informativo de hoy conoceremos el anteproyecto de ley de agricultura de la Junta de Andalucía que se lo ha presentado hoy al sector agrícola onubense. Como sabéis, uno de los principales motores de nuestra economía. Por lo tanto, muchísima importancia la que tiene esta ley para la economía onubense. Además, también vamos a desvelar hoy el nombre del pregonero de la Semana Santa 2017 de Huelva. Para ampliar todas estas informaciones, para conocer más a fondo lo que ha dado de sí este fin de semana y esta jornada de lunes en Huelva, Rafa, nos vemos a las 8:30.
Por supuesto que sí, que estaremos pendientes de ti y sobre todo, bueno, para los amantes de Semana Santa que querrán saber quién será el próximo pregonero de la Semana Santa. Igual nuestra compañera Rosa sabe algo o ha escuchado algún pajarito por ahí y no nos lo ha querido adelantar. Bueno, pues saben ustedes que a las 8:30 de la tarde en los servicios informativos de esta casa de Telenuba, todas estas y más noticias relacionadas tanto con la capital como con la provincia les espera. Bueno, pues Pedro J, ha sido un verdadero placer el que haya estado aquí con nosotros. Yo le digo a todos, bueno, los cantantes, los escritores que me tengan informado, que si hay algo nuevo en el mercado, aquí vuestra casa para lo que os haga falta. Muchas gracias a ti por la invitación y cuando quiera, pues por aquí andamos. ¿Hay título ya para esa tercera novela que estamos por ahí? No, es lo que no tengo todavía ¿no? claro, todavía no lo tengo claro. ¿Se escribe y después se pone el título en tu caso? En las dos primeras ha surgido el título conforme la escribía, pero en la otra todavía no ha salido, todavía no ha surgido. Todavía quedan muchas manos a la obra. Sí. Lo dicho, Pedro J. Martín, al abrigo de los girasoles, el protagonista Carlos, que bueno, lucha con esa duda existencialista, pero que al fin y al cabo es un hombre valiente que tira para adelante, que eso es lo importante. A la vuelta a publicidad, nosotros vamos a seguir tirando también para adelante, pero lo vamos a hacer hablando de esa gran capitalidad gastronómica de Huelva 2017. Como saben ustedes, hace escasos días Huelva era elegida la capital gastronómica 2017. Muchos beneficios para esta ciudad, precisamente porque por una de las cosas que se nos conoce es por esa gastronomía tan exquisita. A la vuelta a publicidad va a estar con nosotros Elena Tobar, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Huelva, y nos va a explicar, bueno, pues cuáles son los actos que se tienen pensamiento llevar a cabo y cómo se va a celebrar a lo largo de todo el año 2017 precisamente esta capitalidad gastronómica.